Con el mismo tema de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y daremos lectura a un pasaje que se halla en San Mateo, capítulo 13, y esta vez empezaremos la lectura en el versículo 31. Mateo 13, 31. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual es la menor de todas las semillas, mas cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y se cobijan en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo se leudó. Todo esto habló Jesús por parábolas a las multitudes, y sin parábola nada les hablaba, para que se cumpliese lo anunciado por el profeta que dice: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, habiendo despedido a las gentes, se vino a casa, y acercándosele a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es recogida la cizaña y quemada con fuego, así será en la consumación del siglo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre halló y escondió de nuevo, y gozoso por ello, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader de buenas perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran precio, vendió todo lo que tenía y la compró. Además, el reino de los cielos es semejante a una red carredera, que echada en el mar, junta toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestos, y tiran lo que no vale. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Sí, le respondieron ellos. Y él les dijo: por eso, todo escriba que ha sido hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que Dios bendiga a nosotros la lectura de su santa palabra. Anoche empezamos a considerar desde algunos de sus aspectos el ministerio parabólico del Señor. Pero quisiera recordaros, y ya lo dijimos anoche también, que el Señor hablaba constantemente por medio de figuras. Y es interesante ver que echaba mano a todo lo que había en su alrededor, no solamente en las parábolas, sino en todo su lenguaje figurativo.
Y últimamente trabajando con una forma mayor del curso de los Evangelios, que ya llega a ser un libro en su propio derecho, pues di con una lista del doctor Scroggie acerca de los distintos ejemplos que emplea el Señor para ilustrar sus enseñanzas. Y cuando empezamos a mirarlo un poco, pues hallamos aún otros ejemplos que no se hallaban en aquella lista. Y voy a leerlo, de verdad no cabe dentro del tema de esta noche, pero solamente para que veáis la excelencia del Maestro. Cuando estaba allí en los atrios del templo, hablando con los rabinos, pues sabía adaptarse perfectísimamente bien a la dialéctica de ellos, de tal forma que decían, pues, como sabias de letras no habiendo entendido. Pero cuando estaba entre el pueblo, pues, la mujer entendería las cosas de su casa, el campesino entendería las cosas del campo, el hombre de negocio las cosas del negocio, hasta los soldados las cosas de su milicia, y así sucesivamente. Así que el Señor, para poder darse a conocer, escogió ejemplos de todos estos departamentos de la vida. Y seguimos la clasificación del Graham Scroggie, pero con las adiciones que hemos hecho. Habla de los fenómenos naturales. Pues, muchas veces decimos, pues, ¿qué tiempo hace? ¿Verdad? Y hacemos comentarios sobre el calor y el frío, y si va a haber tormenta, todas esas cosas. Pues siempre han sido temas que han interesado a la gente. Y vemos que el Señor también hace mención en sus ilustraciones. Esto es el ministerio ilustrativo del Señor Jesucristo, y entre estos fenómenos naturales hallamos mención del sol y la luz y el fuego, las nubes, la lluvia, los vientos, las tormentas y los relámpagos. Tened en cuenta que no hablo de que diga que la luna se vuelve en sangre o cosas literales, sino solamente el uso figurativo. Y sería un buen ejercicio para los jóvenes y los no jóvenes para pensar, pues, dónde habla el Señor de cada uno de estos fenómenos naturales. Y luego, en cuanto a la historia natural, tenemos los animales, y menciona el cerdo y la oveja, y el perrillo, el asno, el buey, el camello, el lobo, la zorra, las aves en general, la gallina, los polluelos, el águila y la serpiente. Y no sé si alguien quiere buscar, no esta noche, porque tenéis que escuchar, pero en casa, a ver si se puede añadir otros animales a la lista que tenemos aquí, de ejemplos que empleará el Señor. Yo estoy seguro que, rebuscando más, se hallarían aún más. Me parece que tenemos la obra de los animales, porque se habla del nido del pájaro. Ya sabéis dónde, ¿verdad? Que los nidos, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y la cueva de las zorras. Los insectos parece que no van tan frecuentes. Seguramente llamaban todos los insectos por el mismo nombre de mosca o mosquito. Pero de las plantas tenemos el lirio, las cañas, los espinos, el anís, la menta, el comino, el olivo, la higuera, la vid, los pámpanos, la vid, la mostaza y el sicómoro. Todo en sentido figurativo. Y de la vida humana, pues hay mención de carne, sangre, el ojo, el oído, las manos, los pies, el hambre, la sed, el sueño, la risa, el lloro, enfermedades, la cirugía, el médico, la muerte o cadáver. Así que casi es el cuadro completo, ¿no?, de esta parte de la vida humana.
Y luego la vida doméstica, cosa que, claro que las mujeres tenían distintos enseres, entonces no tenían neveras eléctricas, ¿verdad? Y otras cosas que son comunes para vosotros. Pero figuraros una iglesia, una casa oriental, y las cosas que la mujer empleara. Y por cierto, el número mucho más reducido, y quizá menciona todos los enseres que empleara la mujer, porque habla en cuanto a la familia, el esposo, la esposa, el padre, la madre, el alumbramiento, los hijos, el casamiento, la casa, la mesa, lámparas, asientos, camas, tinajuelas, el barrer, el cocinar, el pan, la masa, el leudo, la levadura, las comidas, el remendar la ropa, el vestido, vestidos de gala, anillo, calzado, las 10 dracmas, que sería la dote de la mujer, los trabajos domésticos como el molinillo, que tenían que hacer su propia harina las mujeres, entonces, ¿no? Con un molinillo, el odre para el vino y el almud, que quizá pasa casi a lo comercial, pero no quedaría mucho en una casa oriental de la época que no tiene mención en alguna ilustración del Señor Jesucristo. Y en cuanto a lo comercial, pues menciona pescadores, el sastre, el albañil, el negociante y sus negocios, los banqueros, administradores, deudas, distintas monedas, obligaciones, recibos, herencias y construcción de casas. Así que también vamos bastante bien de ilustraciones por esta parte. Y luego, pastoral y agrícola, tenemos pastores y rebaños, el becerro cebado, y labradores, terrenos de cultivo, arar, sembrar, regar, crecimiento de plantas, podar los árboles frutales, los frutos en sí, las cosechas, la hoz, el trillar, la era, las viñas, el vino, árboles frutales, la piedra de molino. Había uno pequeño que manejaban las mujeres, ¿verdad? Un molinillo, y había piedra de molino de asno. Ya sabéis dónde viene esta ilustración. Los criados, la jornada, los contratos de trabajo, el vallado de una finca, abonar los árboles, la torre, la viña, el lagar, los alfolíes o graneros y los arrendamientos. Pues ve que echó mano a todo esto para sus ilustraciones. Y en el gobierno y la administración de la justicia, etc., tenemos reyes y jueces, cárceles, juicios, castigos, que pueden ser azotes o multas, violencias, robos y guerras. Y en lo social tenemos bodas, hospitalidad, fiestas, salutaciones y viajes. Me parece que tiene que haber alguno más. En lo religioso tenemos limosnas y diezmos, ayunos, oraciones públicas, el sábado, el templo, sacrificios y ofrendas. Y luego hay muchas referencias en sus ilustraciones a personas históricas o a personas bíblicas, y solamente a guisa de ejemplo ponemos los habitantes de Sodoma y Gomorra, Abraham, Moisés, Tiro y Sidón, David, Salomón, la reina del sur, Jonás, Zacarías el mártir, Juan el Bautista, la matanza de los Galileos, cosa contemporánea, la caída de la torre de Siloé, Herodes, Antipas, el César, los habitantes de Capernaum, Corazín, Betsaida, etc. Así que es uno de los aspectos de la enseñanza del Señor que nos hace ver que el Señor es el Maestro perfecto, que Él ayudaba a la inteligencia, que hoy en cierto comité estamos hablando de ayudas audiovisuales, uno de esos nombres modernos, ¿verdad? Que quiere decir el grabador y el proyector y las cintas, etcétera, ¿no?
Pero no había nada de eso en aquel día. Pero yo creo que el Señor hacía mejor con los elementos ilustrativos que tenía a mano que nosotros con nuestras ayudas audiovisuales, habiendo inventado un nombre tan feo para describirlo tan bien. Y para nosotros que hemos de enseñar a los niños, a las mujeres, a los mayores, pues hemos de pensar siempre, ¿lo comprenderán? ¿No comprenderán lo que estamos diciendo? Porque tantas veces los predicadores nos ponemos aquí y hablamos por media hora, lo que sea, y yo no quisiera hacer examen luego, y mucho menos después de 3 o 4 días para ver lo que han comprendido y lo que recuerdan lo que se ha dicho. Porque una cosa es presentarlo y otra cosa es enseñarlo y luego que se ha aprendido, ¿verdad? Por eso nos gusta tanto la clase y toda clase de ayuda para que recordemos lo que hemos oído. Porque, por desgracia, el sermón muchas veces pasa por encima de nuestras cabezas, como decimos, que entra en un oído y sale por el otro, y muy poco queda. Algo supongo que siempre quedará si hay un deseo, un hambre por la palabra. Pero el detalle muy poco. Pero el Señor pues se ayudaba en su enseñanza por decir pues la mujer entenderá la escoba de todas formas. Vamos a hablar de escobas, ¿verdad? El hombre del campo pues entenderá la oveja y el cordero. Pues vamos a hablar de eso. Y el hombre comercial, pues, entenderá de banqueros y libros de cuentas y administradores. Pues vamos a hablar de esto. Que cualquier cosa que pudiera hacer real en la vida de sus oyentes, lo que él quería enseñarles de sabiduría divina. Fíjese, sabiduría divina enseñada por medio de la acción de barrer la casa, ¿no? Pero ya os acordáis de la parábola de la mujer y que perdió sus dracmas, que no eran solamente monedas, sino seguramente una cosa muy preciosa, y una dote, que si se perdiera una dracma, todo se estropeaba, y como andaba con la escoba, buscando hasta hallarla, y queda la preciosa lección de cómo Dios busca y halla al pecador arrepentido y hay luego gozo en el cielo. Pues una pequeña lección de pedagogía hablando de el ministerio parabólico del Señor y incluyendo en ello su ministerio aprovechando toda clase de figura para ayudar la comprensión de sus oyentes. Ahora volveremos al capítulo 13 de Mateo. Ayer vimos que el Señor no empezaba su ministerio con parábolas, sino que un ministerio parabólico corresponde a cierta etapa cuando ya las gentes en Galilea, pensando especialmente en ellos, habían tenido delante de ellos la figura del Señor Jesucristo, la manifestación de su gracia, de su poder, a través de sus grandes obras por mucho tiempo. Digamos, no en cifras redondas, como 1 año habían tenido aquella experiencia. Así que tenían abundante oportunidad de haberse rendido. Pero mientras que había algunos que sí, que buscaban al Señor, otros se endurecían y no querían saber más del Maestro. Quizá quedaban desengañados porque esperaban otra clase de Mesías, sino aquel hombre que sí que hacía muchas maravillas, pero no sacaba ningún ejército, no establecía ningún gobierno, no les libraba a los romanos, pues ¿qué clase de Mesías era este? Hacía falta discernimiento espiritual para saber quién fuese él. Y ahora vienen las parábolas que ayudan poderosamente a quienes quieren ser ayudados. Cuando dice para que viendo no vean, no se aplica en manera alguna al alma sencilla. Siempre que haya un deseo en el corazón de saber más del Señor, todo lo que Él nos da nos ayuda
a comprender más, y así sucesivamente. Ahora, si hay este endurecimiento, el espíritu que rechaza, pues según la palabra que consideramos ayer, al que tiene le será dado. Cuando hay espíritu de humildad, hay aprecio del Salvador, pues ya iremos creciendo. Mas el que no tiene le será quitado aun lo que aparenta tener. Y es lo mismo como decir que el que tiene oído para oír, que oiga. Tiene que haber en nosotros la disposición de oír y recibir de parte del Señor. Yo ruego que no consideréis estos cultos como cultos arreglados por los dirigentes de las iglesias, y que sí que tenemos que ir porque es la costumbre de ir y soy miembro y luego la cosa pasa por encima de vosotros. No, es cuando se abre la santa palabra de Dios. Aun si no fuese más que esto, para leer estos versículos es la voz de Dios que llega a nosotros. Y el siervo de Dios que toma la palabra, la desmenuza, algunos lo harán mejor y otros no tan bien. Pero es palabra de Dios. Si tenemos que fijar toda nuestra atención para recibir algo, siempre si estamos deseando recibir, recibiremos. Y luego dijimos que aparentemente la parábola es muy sencilla de interpretar, pero de hecho no es sencillo de interpretar, porque hay que tener en cuenta que hay una historia. En esta historia hay ciertos elementos que no tienen nada que ver con la lección principal. Y tenemos que acertar primeramente en la lección principal y entonces ver lo que además quizá el Señor nos enseñe. En esta serie de Mateo capítulo 13 tenemos dos parábolas explicadas: el sembrador y la cizaña entre el trigo. Y se ve que el Señor piensa y cree que nosotros hemos de acudir a las grandes verdades de toda su palabra para ilustrar su palabra. Para entender cualquier pasaje de la palabra de Dios, debiéramos primeramente examinar el pasaje bien. Y luego debiéramos tomar en consideración su contexto. ¿De qué trata este pasaje en términos generales? ¿Qué lo precede? ¿Qué lo sigue? Sin esto no podemos sacar mucho. Y luego tenemos que decir, pues, hay otros pasajes, especialmente las grandes doctrinas, que me ayudan a comprender este pasaje. Claro, es trabajo todo esto, ¿no? Pero no podemos interpretar bien la palabra de Dios si no nos molestamos en este proceso. Pues tenemos estas dos parábolas explicadas por el Señor. Y antes de pasar adelante con otras, pues voy a decir que aquí sale el concepto del reino. Ya mencioné anoche que Mateo se interesa mucho en el reino de Dios, que generalmente llama el reino de los cielos. Aquí muchas veces en este capítulo tenemos el reino de los cielos es semejante a tal y tal cosa, y ya sigue en la parábola, ¿verdad? Y no sabéis que los teólogos que se han afanado mucho por explicar lo que es reino, y algunos sacan una cosa y otros sacan otros. Algunos dicen, pues el reino de los cielos es diferente del reino de Dios, y otros dicen, no, al contrario, el reino de los cielos es solamente una manera de los judíos que tenían mucha reverencia frente al nombre de Dios, que no querían pronunciarlo si se podía evitar, así que decían el reino de los cielos porque en el cielo está Dios, y lo que querían decir es el reino de Dios. Esto es cierto, pero al mismo tiempo no deja de ser significativo de que este evangelista, San Mateo, que se dé en esta frase, lo repita, y solamente algunas veces en todo el Evangelio se habla del reino de Dios. Mientras cuando pasamos a San Lucas, pues es el proceso contrario. Normalmente el término es el reino de Dios y solamente unas pocas veces el reino de los cielos.
y creyendo como creemos que toda escritura es significativa, no vamos a las escrituras y decir, bueno, si mi comprensión humana no entiende esto, pues vamos a dejarlo a un lado y decir que eso es una confusión en la mente de estos escritores. Nosotros no nos atrevemos a acercarnos a las escrituras de esa forma, porque si bien reconocemos que Dios empleó hombres para instrumentos humanos, creemos también que detrás del hombre había el Espíritu de Dios, ordenando todo esto con una perfección tal que nosotros tenemos una palabra de Dios infalible e inspirada. Pues yo creo que si miramos a los distintos ejemplos en los evangelios y en toda la escritura, vemos que el término reino de Dios se puede entender bien si no nos encerramos en una sola definición. Después de todo, ¿qué es un reino? Pues nos imaginamos un trono, ¿verdad? Sobre el trono un rey. Y este rey, pues claro, los reyes modernos no son muy buen ejemplo, pero pensando en los reyes antiguos, pues toda autoridad y todo poder, pues se encarnaba en aquel que se sentaba sobre el trono. Podía tener a su diestra su canciller, su primer ministro, que ejecutara sus decretos, pero él era fuente de toda autoridad. Y su palabra tenía que regir, y sus verdaderos súbditos doblaban la rodilla delante de él, y si el rey mandaba alguna cosa, ellos lo obedecían. Pues no es así, es el concepto del reino. Ahora yo diría que la palabra reino aplicado al reino de Dios en su definición más extendida es todo aquello que obedece a Dios. Si Dios manifiesta su voluntad, cualquier leal súbdito de su reino dice, sí, Señor, lo has mandado y yo obedezco. Así en los Salmos hay descripciones poéticas que no tenemos tiempo para ir allí en esta noche, de su reino que incluye a todos los seres angelicales que obedecen su voluntad y cumplen su palabra. Y todo es una parte de su reino. Así que no importa, en los cielos, en la tierra, en cualquier parte donde hay obediencia a la palabra de Dios y rige el decreto divino, allí hay reino. Así que es toda la extensión que abarca la obediencia a la voluntad de Dios. Ahora eso se manifiesta de distintas maneras, en distintos tiempos, y en el Antiguo Testamento, cuando el mundo en su totalidad se había apartado de Dios, pues el reino se encarnaba más bien en Israel. Y como Israel, como nación, pues tampoco era muy obediente, ¿verdad? Pues se encarnaba en un resto fiel que buscaba su voluntad. No es que eran perfectos, pero sí buscaban el rostro del Señor, se ponían en tal actitud que invocaban el nombre del Señor. Y esto bastaba para que ellos fuesen fieles hijos del reino. Así que en el Antiguo Testamento, todos aquellos fieles que verdaderamente mantenían el testimonio en Israel, ellos pertenecían al reino. Pero cuando viene el Señor Jesucristo a los campos de Galilea, empieza a proclamar, pues, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Así que asocia el reino con su presencia, porque el reino se había acercado en forma concreta en la persona del Rey, ya Dios hecho carne en medio de su propio pueblo. Y ya si había arrepentimiento y si había fe, creed el Evangelio, pues tales personas se manifestaban como súbditos del reino. Después, en el mal llamado para mí, Sermón del Monte, que no dice nada, que tenemos una serie de descripciones que son los principios y normas
de este reino de Dios, que son todo lo contrario las cosas de los hombres. Si el hombre dice, pues yo lo quiero todo para mí, pues el sermón del monte dice, dalo todo a otro. Si la idea del hombre es que se me hierna en una mejilla, pues le quito la cabeza. Pues dice el reino, pues si te hierna una mejilla, pues vuelve la otra. Y así sucesivamente, que cambia totalmente todos los valores de esta vida, de estos reinos del mundo, porque este es reino de Dios. Y todos los súbditos debiéramos parecernos al mismo Señor Jesucristo, aparte de que Él tiene la autoridad y nosotros somos los súbditos mismos. Ahora, sin duda alguna, el reino tiene su parte espiritual, pero la parte espiritual no quita otros aspectos del reino. Hay algunos que acudan a Lucas capítulo 17 y allí, pues en versículo 20, dice, interrogado Jesús, es la versión hispanoamericana, por los fariseos sobre cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios no viene de un modo visible, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios en o entre vosotros está. Pues hay algunas personas que ya ves que no hay más que el reino espiritual, porque dice que no vendrá de manera visible, sino que está en vosotros. Bien, aquella palabra podría ser entre también. Pero si siguiésemos leyendo este mismo pasaje del 17 de Lucas, veríamos que el Señor dice que como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Cuando menos lo piensan, así va a aparecer Él. Así que lo que Él dice en este versículo que acabo de leer, no quita el hecho de que el Rey se habrá de manifestar un día y su reino será visible. En las Escrituras tenemos que tomar una porción con otra porción y procurar ver el conjunto. Y no es, será esto, será lo otro, sino que el reino es esto y también lo otro. Yo veo en los evangelios tres manifestaciones especiales del reino. Uno es el reino espiritual. Como dijo el Señor a Nicodemo, que si no nacieres de lo alto, de arriba, no entrarás en el reino de Dios. Tenía que experimentar el nuevo nacimiento, tenía que doblegarse delante de su Dios, entonces pasaba al reino. Parecidamente en Mateo capítulo 18, dice el Señor que el que no se hiciera como un niño, no podrá ver el reino de Dios. O sea, claro, ¿verdad? Que cuando una persona se convierte y rinde su voluntad al Señor, entonces en un sentido es un hijo, es una figura. En otro sentido llega a ser un súbdito del reino. Así que hay un reino espiritual. Y la iglesia en estos tiempos está dentro de aquel reino. Ya lo creo, muy dentro del reino. Porque todo aquel que obedece al Señor está dentro del reino de Dios. Ahora bien, en este capítulo especialmente, y a través de Mateo, pues vemos que este reino existe en una forma, iba a decir una forma rara, ¿verdad? Que quiero decir que es una forma rara en cuanto a la comprensión carnal de las gentes, porque no se ve como los otros reinos, y es lo que podemos llamar el reino en misterio. En la parábola que consideramos un poco anoche, para mí es muy claro que los granos en buen terreno han germinado, han crecido, y hay muchas plantas de trigo en el campo, y van a producir sus espigas, por fin va a venir la buena cosecha, van a ser recogidos, van a resplandecer los hijos del reino, como el sol en el reino de su Padre.
pues está bien, allí está, todo va aparentemente normal, hasta que viene el enemigo y va sembrando cizaña. Y entonces la cizaña va creciendo también, y no hay manera de separarlo. Tiene que crecer juntos hasta la cosecha. Que nadie me diga, pues, que esto justifique que no haya disciplina en la iglesia, ¿no? Porque es otro tema. Y tenemos que tomar las escrituras conforme a su contexto, como he dicho antes. Es solamente un cuadro que representa el cristianismo, la cristiandad de nuestros siglos. Y ya veis como una cosa palpable, que sabéis que la inmensa mayoría, todas las personas que conocéis se llaman cristianos. Pero diréis vosotros que muy pocos son de verdad hijos del reino por haberse convertido al Señor, por haber experimentado el nuevo nacimiento. Así que hay esta cosa confusa, esta cosa rara, como dije antes, ¿no? ¿Dónde está el reino? Y están siempre argumentando sobre la iglesia visible y la iglesia invisible, y lo que es esto y lo que es lo otro. En estos momentos de tanto hablar del ecumenismo, pues es una discusión que se oye a cada paso. Pero es la apariencia externa, pero dentro invisible, mezclado con elementos que le son ajenos, existe el reino de Dios. Y el hecho de que se llame iglesia en esta dispensación no quita el hecho de que sea también reino. Así que además de que en él y en ella todas las personas convertidas hay súbditos del reino, hay también una vasta extensión que es reino en misterio, pero con una extraña mezcla en cuanto a lo que puede ver el ojo. Y solamente el ojo de Dios puede distinguir lo que es verdaderamente el reino hasta que venga el día que se llama la consumación del siglo. Esto es el fin del mundo en la Reina Valera es francamente una mala traducción, porque hace a la gente pensar en que este mundo se va a arder y terminar, que un día Dios lo va a cambiar. Pero no quiere decir este momento. Quiere decir que Dios tiene sus edades y sus siglos, y que tiene su curso, tiene su signo especial. Dios cumple sus propósitos a través de esta época y al final hay una consumación. Y los propósitos que Él tiene a través de esta dispensación, pues se terminarán en la consumación del siglo, cuando el mismo Señor vendrá y el reino en misterio se cambiará en reino en manifestación. Y eso se repite no una vez, sino centenares de veces en las Escrituras, que el Señor ha de venir realmente en gloria y ha de manifestar su justicia, ha de quitar los escándalos, que es como la cizaña que se ha de quemar, y ha de recoger el trigo en su alfolí, y Él mismo explica, esto es cuando vengan los ángeles y quiten los malos, y ellos irán al lugar de afuera, y los salvos, los verdaderos hijos del reino, pues han de resplandecer en el reino de su Padre. Ya es manifestación, ¿no? Reino en manifestación. Así que en este Evangelio y en este capítulo veis el reino espiritual. Sí, en vosotros. Quizá el Señor dijera entre vosotros, que Él y sus discípulos estaban allí como manifestación del reino en medio de los incrédulos. Pero vamos a tomarlo en vosotros. Es igual. En vosotros hay reino, si de verdad sois del Señor. Un reino espiritual, un reino secreto. Pero también hay un reino en misterio, porque Dios reina en los corazones de los suyos, en los amplios campos del mundo, pero está todo mezclado con cizaña. Y no se puede distinguir a primera vista entre el verdadero creyente y el que no lo es. Pues hay una confusión. Pero está allí, pues no ha dejado de existir. Pero es reino en misterio y obra el mal, además del bien, hasta que llegue la consumación. Si hemos de entender las demás parábolas de este libro,
pues tenemos que tener en cuenta la explicación que dio el Señor a la parábola de la cizaña. Pues ya veis como la cosa está mezclada, nadie puede separar todo esto hasta que se llegue a la consumación del siglo, y Dios lo hará, y hará la diferencia entre el verdadero hijo del reino y el hijo del maligno. Y luego mezclado con todo esto hay unas parábolas que se han interpretado de forma muy diversa, y tendré que darme ya mucha prisa, ¿verdad? En que primeramente hay la parábola del 31 y 32, pero después de las explicaciones que acabo de dar, creo que llegaremos al final y esto enseguida. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y tengo que daros un aviso, que el reino de los cielos es semejante a, es una fórmula de introducción. Y no quiere decir que la próxima cosa que se mencione necesariamente ha de ser el reino, sino que una parábola así introducido tendrá dentro de sí una ilustración de lo que es el reino de los cielos. Si no, pues tendríamos cosas muy raras en las Escrituras. Así que aquí, en esta parábola del grano de mostaza, vamos a ver una ilustración del reino. Y dice que había un granito de mostaza, un hombre lo sembró en su campo, y es muy pequeña, pero cuando creció, pues es mayor que las hortalizas y se hace como si fuera un árbol. Y las aves del cielo vienen y se cobijan en sus ramas. Ahora, la explicación corriente de esta parábola, de 10 comentarios que consultéis, quizá 9, diría que, pues mire, que cuando se empezó a predicar el Evangelio de Pentecostés, había 120 hombres y mujeres insignificantes, y desde entonces, pues el Evangelio se ha extendido. En el tiempo de Constantino, pues ya se hizo como religión oficial del Imperio de Roma, y hay que ver lo que es la iglesia hoy en día, pues puede alternar con príncipes y más que esto. Y ya ves que se ha hecho un árbol, qué bien. Ahora esto es muy superficial, ¿verdad? Porque tenemos delante lo de la cizaña. Y esto ya no es tan halagüeño. De las clases de semilla, bueno, una clase de semilla, en 4 clases de terreno, solamente prosperó verdaderamente la semilla en una sola parte del campo. Así que hay otra interpretación. Y si tenemos en cuenta un hecho, que todo es significativo en las Escrituras, que se halla esta parábola y la siguiente entre la parábola de la cizaña y su interpretación. Esto ya es contexto. Quiero decir que tenemos que interpretar estas dos pequeñas parábolas a la luz de la parábola de la cizaña, y no como nos da la gana, ¿verdad? Es muy importante esto. Y la otra interpretación es que este crecimiento de la mostaza no es una cosa normal y regular. La mostaza, pues, ha de ser una hierba, ha de seguir su propia naturaleza. Algunas veces, para justificar otra interpretación, digo hoy que el viajero tal vio una planta de mostaza que era más alta que su mula o no sé qué. Pero esto es para mí pobre cosa. Esto no va al grano de esta parábola, que hay una cosa antinatural, una cosa que debiera cumplir su función con modestia, y la otra figura es el rebaño, la manada pequeña en medio del mundo. En lugar de esto quiere ser una cosa grande en el mundo. Quiere tener una cosa exorbitada. En lugar de ser el pueblo de Dios arrepentido, humilde, sabiendo que no está a gusto en este mundo, no es de este mundo. Como el Señor no era de este mundo, es aborrecido de este mundo, que quiere ser una gran cosa en este mundo. Y cuando las aves del cielo, en el simbolismo de las Escrituras, posan las ramas, no quiere decir nada bueno.
Como en la primera parábola las aves vinieron a quitar la semilla, pues no era ninguna cosa buena. Y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de lo mismo. Así que yo propongo que si miramos bien el concepto de reino aquí, y si vemos dónde está colocado esta parábola, no es el maravilloso crecimiento de la iglesia en el mundo, sino todo lo contrario, que la iglesia se ha convertido en una cosa que no debiera ser, en su manifestación externa. Dentro habrá la pequeña planta de mostaza que haga cumpla su cometido en el mundo, pero la cosa en sí, ya en el siglo X a XIV, pues los papas podían mandar a emperadores, y hay de ellos si no obedecieron. Hicieron a uno el más poderoso de su tiempo de estar de rodillas en la nieve por 3 días, antes de concederle audiencia. Fíjese lo que podía ser este árbol, una planta de mostaza hecho ya árbol. Y eso es la forma externa. Luego la otra, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de arena hasta que todo se leudó. Y aquí tenemos que tener en cuenta no solamente el contexto que hemos visto, sino también que quienes escuchaban eran judíos. Ya sabéis lo que tenían que hacer los hebreos cuando llegaba la Pascua, ¿no? Que una de las cosas más rigurosas que aún cumplen los judíos en todas partes del mundo es que, claro, ya es un ritual, un formulario, ¿no? Pero tenían que coger la escoba y los trapos y buscar en todos los rincones de toda casa, porque no se podía tomar la Pascua hasta se hubiese quitado toda la levadura y asegurar que no había ninguna fermentación, ninguna cosa en la casa. Después de esto, a la Pascua. Ya habría mucho que decir sobre esto, pero la levadura es símbolo del pecado. Y esas 3 medidas de arena ya eran buenas. Arena pura que se emplea como figura del Señor Jesucristo en los sacrificios del Levítico, que doctrina que venía del mismo Señor Jesucristo, una mano escondida metió allí la levadura, iba fermentando, no para extender el Evangelio por todas partes del mundo, sino para estropear la doctrina apostólica. Y quien sabe algo de la historia eclesiástica, veréis que con espantosa rapidez cundió la corrupción de la doctrina apostólica, que ya en los llamados padres de la Iglesia ya tenéis en germen todas las doctrinas falsas de Roma hoy en día. Ya apuntaban, no deliberadamente, quizá lo hacían inocentemente creyendo que iban haciendo un bien, pero si buscáis en aquellos libros podéis encontrar el principio de todas las malas doctrinas de nuestros tiempos. Pues ya viene la explicación de la cizaña, que es precisamente una mezcla de lo falso y lo real, que no puede distinguirse hasta la consumación del siglo. Y después de esto una serie de 3 parábolas que solamente puedo mencionar, pero no habrá otro lugar, ya os menciono y termino. El reino de los cielos en 44 es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre halló y escondió de nuevo, y gozoso por ello, fue a vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Voy a leer otra también, es muy parecido. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran precio, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, la interpretación general de esto es que ya ves que nosotros estamos buscando al Señor y nos damos cuenta por fin de lo que vale el Señor, y tanto estamos convencidos de esto que vendemos todo lo nuestro para hallar al Señor. Y Él es el tesoro y Él es la perla. Pues como ilustración que valga, no tengo nada
contra esto como una ilustración, y hay himnos que se han escrito sobre esta base. Pero si tomamos en cuenta las líneas generales de la intención de este evangelista Mateo, de esas definiciones del reino que os he puesto delante, veréis que no es tan sencillo como esto. Mateo no tiene parábola que sea meramente personal. Él está dándonos el reino en misterio en cada una de esas parábolas. 7 de ellos, el número perfecto, cada una enlazada con la otra, y ya hemos tenido la clave en la interpretación de la cizaña. Así que no somos nosotros que buscamos al Señor, pobres de nosotros, si hubiésemos tenido que buscarle a Él y dar algo para allá. ¿Qué habríamos dado nosotros? Decimos, toma, oh Dios, mi corazón, algunas veces, y aun esto, claro, se funda sobre un texto bíblico en los Proverbios, pero hemos de entender lo que estamos diciendo, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? En el corazón, el centro del ser del hombre es la figura, pues anidan todos los pecados y todas las sentencias. Así que, ¿qué vamos a sacar de allí para comprar al Señor? ¿Qué precio vamos a dar? No, la figura es mucho más sublime. Es Él quien nos busca a nosotros. Y no vamos a examinar, ay, qué moralidad. Ese hombre debiera haber informado al dueño del campo que había un tesoro. Eso no entra en la interpretación. Esto es la historia, esto es el marco. Nosotros tenemos que ir al grano, a la lección principal. Y quien busca y halla un tesoro muy escondido en el mundo, parecía que en estas monedas que son la personalidad del hombre, acuñada a imagen y semejanza de Dios, parecía que habían perdido ya toda su semejanza a lo divino, una cosa perdida en la tierra, pero uno vino del cielo, Dios hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y es Él quien dio todo lo que tenía, quien siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Esto es la lección, para que tuviera pueblo en la tierra, reino en misterio, pero allí está, gracias al Señor, que es Él quien ha comprado el campo. Yo creo que con el valor de la preciosa sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él ha afirmado sus derechos sobre todo el universo de Dios. Todo ello. Y nosotros, gracias a Dios, estamos incluidos. Y la otra parábola, la perla, claro que tiene la mismísima intención. Lo único que diría que en el tesoro, pues estamos pensando quizá en muchas monedas, formando en su conjunto un tesoro. Pero en la perla estamos pensando en una perfecta unidad, que es la preciosa perla. Si se procura partirlo, pues ya se ha estropeado. Un diamante se puede partir y valer más, pero no así la perla. Y yo creo que para interpretación de esto, pues debiéramos ir a Efesios capítulo 5, y yo creo que tenemos casi lo mismo. La lección es del marido y la mujer y su amor, pero es figura, dice Pablo, de Cristo. Y dice en Efesios capítulo 5 y versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, como también Cristo amó a la iglesia y dio a sí mismo por ella. Eso es la clave, ¿verdad? Que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es Él que siendo rico se hizo pobre, y no solamente se hizo con un tesoro de individuos, sino también con el organismo de la iglesia.
Hablan de hacer una iglesia universal, de unir todas las grandes organizaciones eclesiásticas, hasta que no haya más que una iglesia en el mundo, y qué bonito será. Pero creedme, queridos hermanos, que no es la unidad que busca el Señor. Porque la verdadera unión es la vida tuya con la vida del otro, y todo unido con Cristo. Es una cosa orgánica, como la unión vital de un cuerpo. Y unir muchas, muy defectuosas y corruptas sistemas eclesiásticos no va a formar la iglesia, sino que eso se formó para la gracia y la misericordia de Dios con la vitalidad que fluye de la cruz de Cristo. Y la otra parábola de la red que coge muchos peces, buenos y malos, y luego se tira lo malo y se recoge lo bueno, pues es otra forma. Yo no sé si hay diferentes enseñanzas, si la hay no lo conozco, porque es igual en su intención que el trigo y la cizaña. Que en la red del reino pues hay toda clase de cosas, en este tiempo de misterio, donde la cosa no se ha puesto en manifestación, es una cosa con un velo encima todavía. El que tiene discernimiento lo verá, el que tiene oído lo oirá, el que tiene su amor al Señor pues más lo tendrá, pero el que no, pues no verá nada. Y él tendrá todas las ideas falsas de su tiempo. Cuanto más grande la organización eclesiástica, más poderosa la iglesia, más gloria para Dios. Eso es el concepto. Pero esto es muy poco discernimiento espiritual. Nosotros vivimos en el día del reino espiritual porque está en nosotros. Vivimos en el día del reino en misterio porque está allí, pero no es aparente a los ojos del hombre carnal. Pero gracias al Señor por la gran realidad que nosotros tenemos. Y nosotros no hemos de pensar que pudiéramos nosotros ir a buscar al Señor y pagar mucho para tenerle, sino gozarnos en su infinita gracia. Es el buen samaritano que nos halla a nosotros donde nosotros estamos, y es Él que lo hace todo, Él que lo paga todo. ¿Y qué es nuestra actitud? Pues debiéramos tomar sobre nuestros labios las palabras del apóstol Pablo, diciendo: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, en este caso, lo vivo por mi fe en el Hijo de Dios. Ya sabéis lo que viene después, ¿verdad? Lo vivo por mi fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Allí está todo el secreto. No nos importe vivir en un día cuando el reino solamente se ve en misterio y cuando quizá nos han de perseguir por no querer formar parte de esta gran iglesia que quieren hacer ellos con sus movimientos ecuménicos. Quizá los sencillos que quedemos en el margen todavía tenemos que sufrir persecución. No nos importa. Ha sido muy corriente en la historia de la iglesia. Lo que hemos de ver es que Él compró el campo. Y dentro de aquel campo que compró con su sangre estábamos nosotros escondidos, tan sucios. Nos ha limpiado, nos ha acuñado de nuevo con la semejanza de su Hijo. Y que Él ha redimido, ha dado a sí mismo para salvar y redimir a su iglesia. Y nosotros, viendo lo que ha hecho por nosotros, decimos: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás tú dispuesto a vivir tu vida como súbdito del Rey en días difíciles? No días de grandeza, no, sino días difíciles, siendo parte de la manada pequeña, odiado por el mundo que odió a nuestro Señor y la crucificó.
para decir, Señor, lo diste todo por mí, y aquí hay esta vida para ti. Hay una obra, un testimonio que nosotros en estos extraños días, una obra que realizar y un testimonio que dar, que ni lo pudieron dar nuestros padres, ni lo podrán dar nuestros hijos, ni lo podremos dar en el cielo. Nos toca ahora un servicio especial y un testimonio especial, pero no lo hemos de cumplir, a no ser que nos postremos a sus plantas, diciendo, Señor, dispón de mí, porque tú eres el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí.